Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo resumen, nuevo martes, nuevo resumen semanal. Y hoy sí que sí, resumen un martes, madre mía, cuánto tiempo sin hacerlo ya los martes. Tengo la voz un poquito fastidiada, no sé si es que he vuelto a pillar el bicho o qué. En fin, constipado esto de septiembre, lo típico, ya me disculpáis si en algún momento notáis un poco rara la voz. No es que esté llorando, chicos. Es que me da mucha pena. No, en fin, ¿qué ha pasado durante la última semana? Pues bueno, pues ya lo estuvisteis viendo. Metimos unos botánicos super, ultra, mega, hiper, super caseros y gratis aquí en este acuario. Recomiendo que veáis ese vídeo, que es el último básicamente que hemos subido. Más cositas comentaba. Me comentáis unas cosas de las plantas carnívoras, que ahora os diré las pequeñas aclaraciones. En el low, poco más, que no hay mucha novedad, pero bueno, ahora lo enseñaremos. Y sobre todo, quería deciros que algún pez que otro nos ha criado ya los acuarios. Mirad, vamos a ver ya, sin más dilación, a los peces que han criado en nuestro acuario. ¿Cuál creéis que serán esos peces? Parar el vídeo, comentario acá abajo, suscribiros al canal porque solo un 40% de la gente que ve los vídeos está suscrita. Y seguimos con el vídeo, venga, vamos. Bueno, ¿notáis el acuario un poco cambiado? Madre mía. Menudo tute le he metido esta semana al acuario. Lo primero de todo es toda la zona de lechos, me la he cargado literal. El trident, que estaba tirando muy bien aquí en la zona alta de esta roca, lo que he hecho ha sido expandirlo por aquí y ya veréis cuando esto vaya cogiendo forma cómo se queda. Ahora parece que ese bolo, ese canto rodado, está reposando sobre una cama de trident. He dejado un poquito del narrow por aquí arriba y demás, y ya está, para darle un poquito un tono distinto. Ya veremos conforme vaya creciendo. La verdad es que era algo de lo que tenía muchas ganas, porque es que me había comido muchísima parte de esta zona del acuario y lo tenía que compensar de alguna forma. Entonces, pues eso hemos hecho. Vale, ahora, si me alejo, ¿notáis algo raro? Mirad. ¿Estáis viendo eso? Lo habéis notado, ¿no? Como veis, os comentaba las otras semanas que teníamos ya una parejita confirmada de estos escalares, y es que resulta que no solo está confirmada, sino que yo no me pensaba que tan rápido nos iban a criar. Y es que me hicieron una apuesta ahí en ese tronco, todo el palito, ¿veis que quedan todavía los restos de la apuesta? Bueno, pues os dejo una foto de todos los huevos que tenían, y hoy digo, ¡guau! Ya se han comido la apuesta, tal. Es totalmente normal, mucho estrés al principio de un acuario, pero es que mirar, son una máquina los padres. ¿Habéis visto eso? Algo de algas en ese acuario, o sea, en esas plantitas, pero mirar la cantidad de huevos que nos han sacado aquí, pele y mele, los padres. ¡Qué pasada! Bueno, pues ya nos han criado aquí unos pececitos en el comunitario, y la verdad es que parece que los están cuidando la mar de bien, oye, el par de padres. Tienen a todos los peces acoquinaos, no les dejan acercarse, les pegan unas carreras de miedo. No obstante, no haya sido un comportamiento muy agresivo. A este sí que lo tienen apartado. Por eso os comento que lo tenía que sacar y ya pues va siendo urgente sacarlo. A los amandae los tengo que sacar ya también para llevarlos al acuario del salón, porque ya estamos metiendo allí vidilla, estamos ya dándole caña. Desde peces Alcorcón me mandaron los últimos productos ya para seguir implementándole cositas allí al acuario del salón. Este acondicionador de hada, que esto es una maravilla, te deja el agua cristalina, no. Lo siguiente, nos mandaron también para probar este antialgas de H2R Aquaristic, que la verdad es que me está gustando bastante esta marca. Vamos a ver si no acabo implementando la línea de abonado que tienen, si no me equivoco, es por índices estimativos, o sea, petas el acuario de nutrientes y lo que salga, si el acuario está acelerado, no tiene por qué ir mal. Lo probaremos, pues eso, desde peces nos mandaron esos productos, los podéis encontrar en su web. Muy pronto veremos ese acuario. Sigo flipando con estos bichejos. Ojalá, aunque suene cruel decirlo, que no me saquen ningún escalar adelante, porque sinceramente no sé qué hacer con las crías. O sea, nadie quiere, o yo creo que nadie va a querer escalares de estos, y yo sinceramente no tengo tiempo para estar engordando pececillos, sobre todo escalares que la gente no los quiere ni regalados. Pero bueno, me encanta y me gusta y me fascinan. Así que nada, si saco alguno, pues ya os los regalaré a todos los que estéis suscritos al canal, y sobre todo, si sois miembros y queréis un pez, pues eso que os lleváis de gratis, for free, for fun, de Acuario 4K. Bueno, por lo demás, el acuario súper estable. Vamos a ver si no nota mucho ese cambio y si no tenemos más altibajos. De momento, pues oye, yo con que estén tranquilillos aquí los peces y tal,
pues ni tan mal. Les he parado el filtro para poder ver a los pececillos, porque es que los han puesto justo ahí, en toda la corriente, y vaya tela, como molan, ¿eh? Ya están ahí, se ven las colillas, y ya están. De aquí a nada, en 3 días esos están nadando, o menos. Esperemos que nada. Yo les seguiré alimentando a los padres como normal. Si consiguen alimentar a alguno y consiguen que se salven, perfecto. Los criaría si estuviésemos en el local y tuviésemos un acuario y tal, pero aquí en casa un acuario cría se me hace ahora mismo un mundo. En fin, vamos al siguiente acuario, que he inventado un nuevo tipo de alga, mirad. Bueno, el holandés nuevo, que está espectacular, cómo están tirando las rotalas, las gualichis y todo, están espectaculares. El acuario va muy bien, pero se me está generando una alga típica del ciclado, que me ha salido muy pocas veces en mis acuarios. Mirad la cantidad de burbujas que me sacan las plantas, es una maravilla esta pantalla, Os recuerdo, esto es una Chihiro, perdón, Pro, WRGB 2 Pro, en su versión de 45 centímetros, el acuario tiene 60, más que suficiente para todo el acuario. Mirad, me ha salido un tipo de alga aquí del ciclado, es muy finita, es marrón, es una alga así marronácea, ¿habéis visto ese alga? Y nada, esto simplemente con los cambios de agua la aspiro y ya está, se ve, o sea, se va muy fácil, es como una especie de moco. Sin más, está todavía el sustrato soltando nutrientes y cada 2, 3, bueno, lo estoy haciendo cada 3 días, hago cambio de agua y se va yendo. O sea que esto es una alga del ciclado que antes o después se va a ir. Por lo demás, las plantas se están tirando de forma espectacular. Mirad estas antenateras Reina Mini, el Monte Carlo que ya se va expandiendo por todo, la migrantemoides, qué decir de ella, la rota, la jarra que está detrás también increíblemente bien. Todas las plantas están creciendo muy bien. Sobre todo la gualichi, que es una de las más delicadas que tengo, está increíble, pero increíble. De hecho, ya tengo que de aquí a nada hacer podas e ir replantando. No me preocupa en absoluto ahora mismo ese tipo de alga. El acuario está espectacular, el acuario está muy bien. Y de aquí a nada, como estamos utilizando un filtro con el 50% de material filtrante biológico ya ciclado y maduro del antiguo montaje, esto en un par de semanas más ya estamos metiendo aquí la vidilla. Vamos a meter las rasboras, vamos a meter todas las gambas y ya ellas se encargarán de meterle caña de la buena a este filtro. Esta semana vamos a probar un difusor nuevo que nos ha llegado para el tema del CO2, para tener un aprovechamiento óptimo. Ahora lo tenemos allí en esa esquina, pero cuando esto esté a tope de plantas no voy a tener una correcta circulación de CO2 y para eso le he comprado un difusor que veremos si funciona. Lo pondremos a prueba y lo veremos de cara al fin de semana junto con una cosa que es una maravilla. Ahora os haré un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar. Por lo demás, la verdad es que este acuario está increíble. 2 semanas le quedan a este montaje, mirad. Pues a este montaje, como os he comentado, 2 semanas le quedan. En el momento que el otro ya me muestre síntomas de que eso está a tope, saco de aquí las gambitas, las meto allí, saco las rasboras, las meto allí y metemos pues un cardumen de 20 rasboras más, por ejemplo, y ya está. Así, sumadas a todas las que hay aquí, pues vamos a tener bastante rasboras. Este acuario nos lo vamos a cargar. Cuando digo nos lo vamos a cargar no significa que lo vayamos a romper, simplemente lo vamos a vaciar, lo vamos a limpiar, silicona en las juntas y veremos si hacemos un terrario o estoy pensando en otra cosa, que ya veremos si la llevamos a cabo, ¿vale? Eso ya depende de vosotros. Es que a este acuario ya no tiene CO2, le abono ya únicamente con potasio y ya se va notando que las plantas van para abajo. ¿Veis lo que sucede con un acuario sin CO2? Sin mucho abonado y tal, ya empiezan a salir alguitas, se nos descompensa, la luz es muy potente, es la Twinstar Series S, entonces se nos va descompensando. No me preocupa porque, insisto, los parámetros están bien, les voy haciendo cambios de agua y tal, pero ya no lo cuido tanto, sinceramente. Ya lo he dejado aquí en plan reservorio total y absoluto, pues eso es lo que pasa en este acuario. Seguimos. Venga, en el low, he apagado los acuarios que tengo tanto a mis espaldas como al lado, porque muchas veces pues me salían muchos reflejos en el cristal y no podíamos disfrutar de este acuario tal y como está. La verdad es que está espectacular, es uno de los acuarios más estables que hay y da gusto verlo porque es que no crece ni una alga. Recordemos cuando estas bucefalandras, que son súper chulas, súper pequeñitas, es como una novia coin más pequeñita con la hoja así un poquito lanceada. La verdad es que molan un montón, vamos a ver si se van llenando. He metido algún que otro esqueje del helecho Trident por aquí abajo, que creo que puede quedar bien. Por allá atrás también he metido un poquito. Ya veremos si va creciendo o no. La verdad es que este acuario está ultra estable, pero es lo que os digo. Necesitamos ya meter los peces. Pero poco a poco, chicos, poco a poco. Porque esto ya sabéis que tengo muchos acuarios, muchos proyectos y seguimos haciendo cositas. Por cierto, me preguntaba un seguidor que si estuve por Murcia
hace una semana y media, 2 semanas, correcto. Me viste por Murcia. Estuve por allí haciendo unas compritas que necesitaba. Así que nada, muy bien. La gambita ya no me ha vuelto a saltar ninguna, se ve que ya se han acostumbrado bien. No obstante, estoy sacando alguna que otra para meterlas en otros acuarios y tenerlas un poco distribuidas, que tengan comida por todo. Estoy pensando si meter alguna en el holandés o no, porque creo que puede venir bien, sobre todo ahora al principio de cara a esas filamentosas. Por lo demás, la verdad es que el acuario muy bonito. Igual un poco de Terratype por aquí arriba de los troncos para que suban los musgos hasta arriba, podríamos ponerle, no lo sé, podríamos hacer tantas cosas con este acuario. Igual el fondo, le tengo que poner ya un fondo para que resalte. Lo que pasa es que no sé qué color ponerle el fondo a este acuario, tengo tantas dudas. A lo mejor un degradado en azul y blanco. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuál quedaría bien? ¿Un degradado quizás aquí en este acuario? Es que no lo sé, ¿eh? Tengo ahí mis serias dudas. No sé por qué me hace este efecto la arena. Bueno, en fin, que insisto, le tenemos que meter un fondo y meterle peces urgentemente a este acuario, porque está espectacular, pero entre que los apistogramas no asoman, porque no tienen más peces, no se sienten confiados, y que no hay más peces, está un poco tristón. Incluso un cardumen de neones, fíjate lo que te digo. O neones verdes, o unas ramboras cubotae. ¿Vosotros qué pensáis? Es que cambio de opinión 300 veces al día con este acuario. Pero me gusta, ¿eh? Esto es un acuario low, que la idea es que esto se mantenga durante mucho tiempo. Este no lo voy a desmontar el año que viene, ya lo digo yo. Este se queda aquí perenne. Este es el proyecto perenne del canal ahora mismo. Venga, vamos a ver este Blackwater que está en Nightwater. Bueno, pues aquí lo tenemos, los botánicos naturales que metimos procedentes de el roble. La verdad es que están pues aquí perfectos y súper naturales, que nos quedan los capuchones de bellota. Les llamaba yo cascarujas de bellota, pero no, los capuchones, mejor dicho, ¿no? Pues muy curioso, me comentabais muchos que nunca habéis visto estas pelotas en los robles. Es muy común en muchos géneros, o sea, muchas especies del género Quercus, que crezcan esos parásitos, ¿vale? Entonces, buscarlo, porque si os ponéis a buscarlo, lo encontraréis. Me decía, de hecho, Goico, de allí del País Vasco, un saludo para nuestro colega Goico, que él nunca lo había visto. A ver, por el País Vasco igual todavía ese parásito pues no ha llegado, o no se da en esos robles, o tu zona está muy limpia de ese parásito y no lo hay, pero es relativamente común, ¿eh? Yo lo he visto en muchas comunidades, en muchos robledales y demás, y no sé, no es raro encontrarlo. Entonces échale un vistazo, fíjate la próxima salida, mira por el árbol arriba y demás, a ver si ves esas pelotillas. A los peces obviamente no les ha alterado en nada, siguen perfectamente bien. Y veremos, la verdad es que, oye, esto pues los ayuda también a relajarse, a que estén más cómodos los peces, un ambiente pues un poco más hecho a su vida natural, ¿no? A su vida, por así decirlo, en libertad. De hecho, hay algunos meses del año que los buddies, en las charcas donde ellos están, pues se quedan prácticamente con 4 dedos de agua, todo lleno de vegetación, todo lleno de hojas secas de los árboles que caen. Entonces, bueno, más o menos lo simula. No obstante, se están haciendo de rogar para el tema de la cría. Tengo que sacar ya el trío, pero es que no sé yo si en el otro acuario, si en el gambario, van a estar contentos y van a estar cómodos para el tema de la reproducción. No lo sé. Tengo mis dudas, chicos. Nada más que comentaros de este acuario, que necesita ya el CO2 para que las plantas sigan, para que esas rotalas rebroten y tal, porque aquí están un poquito sosetas, un poco apagaetas. Si bien es cierto que las criptocorines con este nivel de luz pues van de lujo. Me preguntáis muchos, el tema, la alimentación. Yo os dije que últimamente pues estaba a tope con el tema del Grindal y tal, y es que mirad, no hay mejor alimentación que este cultivo. ¿Cómo se consigue esto? Ya no sé si hay alguna tienda que venda cepas o no. Si no hay ninguna tienda donde la podéis encontrar, muchos criadores en foros y demás, páginas de segunda mano, te venden cepas. No es cara, creo que una cepa me costó estoy hablando de hace más de un año, por ahí, creo que me cobró 3, 4 euros, 5 como mucho. Me cobró un criador de aquí en mi ciudad, una cepa, ya veis que con gránulos de mi perro, esto crece espectacular. Y si le echáis algún tipo de aceite y tal, nutritivos, increíble, aminoácidos y tal, eso le da luego un toque al alimento de calidad brutal. Ya está, es cogerlo con unas pincitas, echarles, y esto es alimento de calidad. No obstante, me habéis dicho muchos que haga un vídeo. Yo os hago un vídeo, no os preocupéis. Ya tengo uno en el canal, lo que pasa que pues, está un poco desactualizado, ¿no? Le podemos meter aquí una actualización. Bueno, pues este es mi cultivo de alimento de calidad, que me lo coloco aquí, al lado del filtrito, y ahí está, espectacular.
Y luego todos los días pues vengo, les echo un poquito de esto, de artemia congelada, de larva roja, y se mantienen espectaculares. Venga, seguimos. Bueno, el tema de las plantas carnívoras, me comentasteis que las Dionaeas, ¿vale? Esta Venus atrapamoscas, que es una maravilla, que en invierno obviamente no va a estar a la temperatura que necesitan estar estas plantas para entrar en su fase de hibernación. Toda la razón. Pero bueno, a ver, sé de criadores que están en climas templados, climas tropicales, que las mantienen sin hibernar. Obviamente en la primavera siguiente no van a brotar con tanta fuerza, pero bueno, intentaré compensarlo, pues si viene cada 2 años sacándolas y metiéndolas, pues eso, al invernadero de frío que tengo ahí en la parcela, pues lo haremos así y ya está. No obstante, bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? De momento vamos a tener mínimo 2-3 años donde la planta no se va a notar prácticamente nada, esa ralentización en su crecimiento por no hibernar. Por lo demás, las que tenemos aquí pensadas ya de camino, esas heliánforas y demás, yo creo que van a quedar muy bien junto con las dróseras. Esta drósera la vamos a sacar porque aquí se la está comiendo un poquito el musgo y está ya retrayéndose y eso no me gusta nada porque me encanta, creo que la paradoxa esta, no me sé ahora mismo, no me acuerdo muy bien el nombre, pero sí, la quiero sacar y nada, más nepentes y a disfrutar de estas carnívoras que son una auténtica maravilla. Venga, seguimos. Bueno, el gambarí de la cocina, que a este ya le puedo meter las gambitas, de hecho se la voy a meter ya. Y aquí es donde tengo las dudas, si meter a los buddies o no. No sé si van a estar cómodos para criar, la verdad, tengo mis dudas. De meterlos los tengo que meter antes que la gamba, sin duda alguna, porque si no la gamba se comerían los huevos y no haríamos nada con esa crianza. Pero bueno, tengo que ver cómo lo hago, si no lo hago, o si qué hago. Aquí estoy viendo. Ah, joder, ¿es una planaria eso? ¡Maldición! ¡Tengo una planaria! Bueno, a ver, teníamos problemillas de algas, ya parece que van en remisión. Esta semana le ha tocado podas a todas las plantitas, por eso están así un poco feotas, pero ya se iban poniendo bastante rojas, así que yo creo que en el próximo brote, en el próximo estirón, ya habremos superado esos picos iniciales. Recordemos que este es sustrato trópica, que vais a tener novedades de él muy pronto, porque mi viaje a Murcia también tuvo que ver con eso. Pero fue algo in extremis. Me planté allí y cogí cosas, ya lo veréis, muy pronto. Por lo demás, la verdad es que le he metido poda a todo, el Montecarlo ya está de casi 2 dedos, tapaba el difusor completamente y le he tenido que meter una poda radical, lo he dejado también rasadito. Los Heliocauron les he cortado, madre mía la garganta, los Heliocauron les he cortado las florecitas, que ya tenían demasiadas, no sé si he hecho bien o no, la verdad, no lo he consultado, si cortar o no cortar las flores del Heliocauron, igual me he cargado a la planta. Lo veremos muy pronto. Y nada, ahora ya es esperar a qué tal y tomar la decisión. Si no meto aquí los buddies, se me ocurre que unos kilis podrían quedar espectacular. No sé si los ojos linternas o unos kilis de verdad, lo que pasa que poquito nivel poquito superficie para que no me salten. Igual le tendríamos que poner una red. No lo sé qué hacer. Lo veremos. El tema del biofilm que se me crea en este acuario es espectacular. Pero es que me sabe fatal meterle un skimmer de superficie a este acuario. No sé si las pipas de Aquarrío con skimmer incorporado, porque el skimmer pequeño Aquarrío lo he probado muchas veces y para que eso funcione no me mola, porque conforme baja mucho el nivel se me desconfigura, entonces ya me empieza a tirar demasiado aire. No lo sé, tengo que ver cómo solucionar el tema. También me pasaron un tutorial para hacer un nano skimmer, que eso también me ha gustado bastante. Me lo estoy pensando, tengo que localizar una bomba y a ver cómo lo puedo gestionar el tema. Y que ya lo veis, que mi voz no da para más, chicos, que lo tengo que dejar ya por aquí porque me estoy muriendo. Pero antes os voy a hacer spoiler de una cosita, mirad, vamos para allá. Mirad lo que tengo aquí. Esto es una parte de un elemento que está llamado a ser el futuro, tanto para acuario marino como para acuario de altos requerimientos de agua dulce. ¿Por qué digo esto? Esto es un rellenador, ¿vale? Por boya y tal. Vale, muy bien. Hasta ahí llegamos todos. También lleva para ponerlo directamente a la ósmosis y demás si queremos, pero eso no es lo interesante. Lo interesante de esto es que se controla todo desde un aparatito con el que también vamos a controlar el abonado, con el que también vamos a controlar la temperatura, cualquier mínima variación de temperatura de pH, lo podemos controlar todo desde un simple aparato. Este viernes o este domingo, depende de cuando lo tenga todo listo, vais a tener un vídeo explicando este producto. Es una marca nueva que se está intentando introducir desde Polonia
Y todo lo que sean marcas nuevas, a mí me encanta y me fascina. Aparte, el concepto que traen es increíble. Un solo enchufe para tantos productos, eso es una maravilla. Muy atentos al canal. Lo vamos dejando ya por aquí, gente. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!